Buenas tardes. Voy a presentar el, el trabajo que hemos realizado sobre la aplicación de conceptos físicos en la didáctica de las ciencias experimentales dentro del grado de maestro en educación primaria de la Universidad de La Laguna. Este trabajo se lleva por título La carga de los tres reyes, y en él lo que intentamos es mezclar algo de historia, en particular historia de España, como una analogía que vamos a utilizar para explicar el concepto físico del balance de fuerzas. Las fuerzas que vamos a utilizar en el caso de la analogía histórica son ejércitos, como distintas fuerzas, distintos ejércitos entran en conflicto, y dependiendo del balance de fuerzas en una batalla, pues el resultado puede ser uno o puede ser otro. En ese sentido, vamos a utilizar primero un enganche deportivo. Tanto la selección española de fútbol masculina como femenina han sido campeones del mundo en este deporte. Entonces llevan en el escudo de su camiseta pues una pequeña estrella que indica que porque son campeones del mundo. Este lo tomamos un poco como enganche de la actividad y le preguntamos a nuestros alumnos del grado de maestro, un poco para calentar motores en la actividad, si conocen el significado de los distintos elementos que aparecen en el escudo nacional de España. Porque esto nos va a hacer falta después a la hora de definir el momento histórico donde va a tener lugar esa batalla, donde el balance de fuerzas que hubo en la batalla y el desbalance de esa fuerza fue lo que, el imbalance fue lo que un poco fijó el resultado final de dicho conflicto. Curiosamente, cuando le preguntamos a nuestros alumnos, a través del entorno virtual, que respondan a esta pregunta, si conocen cuál es el significado de los distintos elementos que componen el escudo nacional de España, hombre, nos llevamos una pequeña sorpresa viendo que básicamente el 65% del alumnado no sabe identificar los elementos del escudo nacional, mientras que un 35% son capaces de identificar alguno o todos los elementos del escudo. Esto nos sirve un poco para, como les comentaba, enganchar a los alumnos. Entonces, queremos sobre todo que se fijen en el escudo de Navarra, que según la tradición, ese escudo que lleva unos eslabones de una cadena, se deben al triunfo de tropas aragonesas, navarras junto con tropas aragonesas y castellanas en una importante batalla del pasado. Y entonces, pues, nos movemos a ese periodo histórico. Estamos a finales del siglo XII, principios del siglo XIII. Este es un mapa de cómo era la península ibérica en ese momento, con varios reinos independientes, el de Portugal, de León, el de Castilla, Navarra, la corona de Aragón, y el sur estaba dominado por el imperio almohade. En ese sentido, intentamos comentar a los alumnos que no era tanto cuestión solo de si eran cristianos o musulmanes, porque también había conflictos bastante fuertes entre los reinos cristianos y también entre las distintas facciones que componían el imperio musulmán de los almohades. Este mapa nos sirve un poco para concretar qué pasó, ¿no? Entonces estamos a fines del siglo XII, principios del siglo XIII, cuando el imperio almohade intenta, pues, presionar, debido al poderío de su ejército, presionar a los reinos cristianos que están en el norte, un poco para reconquistar todos los terrenos perdidos e incluso intentar expandirse a otras zonas de Europa. Ante la gravedad de la situación, el rey de Castilla, Alfonso VIII, pues habla con el resto de reinos un poco para intentar montar una cruzada para frenar el avance de las tropas musulmanas por el sur. Únicamente responden los reyes de Navarra, Sancho VII y Pedro II de Aragón, que se unen al rey de Castilla para intentar frenar a los almohades en la famosa batalla de las Navas de Tolosa. Famosa desde el punto de vista histórico, pero el 96% de nuestros alumnos desconocían que tuvo lugar esta batalla y las consecuencias que tuvo en la historia no solo de España, sino también del resto de Europa. Durante esta batalla,
inicialmente hubo una especie de periodo de desgaste porque había un balance de fuerzas. Ese término balance de fuerzas también lo vamos a utilizar después al transportar esta analogía del campo de batalla a un ejemplo físico. Por lo tanto, ese balance de fuerzas que había en el inicio de la batalla entre las tropas aragonesas, castellanas y navarras con las tropas almohades, en sí beneficiaba mucho más a las tropas musulmanas porque eran más numerosas. Por lo tanto, en esas batallas de desgaste, el que tenía más soldados, pues al final pues, podía llevarse el triunfo. Entonces, era un balance de fuerza, pero que poco a poco podría haber beneficiado mucho más a los almohades. La batalla de las Navas de Tolosa fue, dentro de ese periodo ya de la Edad Media, una de las mayores que se recuerda. En esa época las batallas solían ser bastante pequeñitas, más bien escaramuzas. Y aquí estamos hablando de decenas de miles de combatientes, que para la época era algo verdaderamente enorme. Entonces, ese balance de fuerzas en la batalla, un poco hacía falta algún revulsivo, algo distinto que cambiase el devenir de la batalla. Y eso fue un poco entre mito y realidad lo que ocurrió, que fue la famosa carga de la caballería de los tres reyes cristianos contra el frente de las tropas almohades, intentando pues llegar hasta el campamento de los sarracenos, en este caso, ¿no? de los almohades. Entonces, esta famosa carga, pues consiguieron romper las defensas musulmanas y los cristianos llegaron hasta el campamento de los musulmanes, que estaba rodeado de una cadena de protección. Y esa cadena es la que se representa, según la leyenda, en el escudo del reino de Navarra. Esta victoria in extremis de los cristianos debido a ese momento clave, ¿no? Que fue la carga de los tres reyes, que rompió ese balance, algo nuevo que fue la carga, rompió el balance de fuerza y tuvo un final pues, un poco inesperado. Pues esa analogía es la que utilizamos ahora para intentar explicar lo que ocurre en un experimento físico que a continuación vamos a explicar. Este experimento consiste en algo tan sencillo como esto, ¿de acuerdo? Es un palo donde tenemos un resorte. En el extremo superior del resorte vemos que está pegado el resorte al extremo del palo, y en el extremo inferior aquí hemos puesto un imán, ¿de acuerdo? Entonces la masa del imán hace que el resorte pues caiga. Algo interesante es que en la parte superior aquí ¿de acuerdo? Del palo hemos puesto un tornillo metálico. La idea es que ese tornillo metálico junto con el imán, ¿de acuerdo?, permita que si hay la suficiente atracción magnética se vea pegado. Por lo tanto, en este caso tenemos pues una especie también de batalla entre fuerzas. Ahora no estamos hablando de cristianos y musulmanes, ahora estamos hablando de una fuerza que es la gravedad que actúa hacia abajo, que es la masa del imán, y otras dos fuerzas que actúan hacia arriba, que sería la fuerza elástica del resorte y en menor medida la atracción magnética entre el imán y ese clavo, ese tornillo metálico que le habíamos indicado antes. Cuando les pedimos a los alumnos que intenten identificar qué fuerza ven en el palo, en esta batalla, aproximadamente un 20% de ellos, de 140 alumnos, un 20% son capaces de identificar estas tres fuerzas: la gravedad hacia abajo y dos fuerzas hacia arriba, que sería la fuerza elástica del resorte y la atracción magnética. Es un poco análogo a lo que serían las fuerzas almohades y las fuerzas cristianas, que tirarían hacia arriba, y la almohade tiraría hacia abajo. ¿De acuerdo? Los alumnos hemos visto que
este tipo de analogía les interesa bastante y capta muchísimo su atención. Y el nivel de participación es bastante elevado en el devenir de esta actividad. Entonces, lo que hacemos ahora es, vale, tenemos aquí nuestro campo de batalla y vamos a meterlo. Lo que hacemos es meterlo en una botella que cerramos, ¿de acuerdo? Para aislar así nuestro campo de batalla. Ven que dentro sigue estando el imán, tira hacia abajo, y las otras dos fuerzas que tiran hacia arriba. Ahora preguntamos a los alumnos qué podríamos hacer, sin tocar absolutamente nada del experimento, qué podríamos hacer para que ocurra un poco lo que ocurrió en la batalla de las naves de Tolosa. Algo que ocurra que pueda hacer que nuestra fuerza elástica y magnética derroten a la gravedad. Por lo tanto, que el imán vaya hacia arriba. Ahora mismo vemos que hay un balance de fuerza. ¿Cómo podríamos hacer para que la gravedad, el peso del imán sea derrotado? Entonces, esa pregunta se lo hacemos a los alumnos, que empezamos un poco a divagar, a interactuar. Se crea un ambiente bastante interesante de trabajo, hasta que llega un momento en que pues, le mostramos cuál sería esa carga de los tres reyes traducido a esta batalla que tiene lugar dentro de la botella. Entonces, la forma que tenemos aquí, no tenemos ninguna manera de incrementar la fuerza elástica ni el campo magnético, porque está todo dentro de una botella, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la forma de intentar eliminar la gravedad? El efecto del peso del imán, ¿de acuerdo? ¿Cuál sería el equivalente a esa carga de los tres reyes? Entonces, les mostramos que el experimento es tan sencillo como pillarlo, ¿de acuerdo? Y ven que el simple hecho de dejar caer la botella en caída libre significa que la masa del imán, el peso aparente del imán, desaparece. ¿De acuerdo? Entonces, en caída libre, ese imán deja de tener peso aparente. Por lo tanto, si no tiene peso, la fuerza elástica y la fuerza magnética no encuentran oponente hacia abajo. Entonces son capaces de tirar del imán y conseguir que se pegue al tornillo. El final de este experimento es realmente sorprendente para los alumnos. Les pedimos que intenten explicar qué ha ocurrido, ¿de acuerdo? Eso sí que les cuesta bastante. De los 136 alumnos, únicamente 3 dieron una respuesta más o menos correcta, que es que en caída libre el peso aparente desaparece y por lo tanto las otras dos fuerzas son las que van a controlar el experimento. Esto es un poco en lo que consiste este experimento. Con él intentamos explicar cómo la trayectoria, el movimiento o el no movimiento, el balance de un objeto que esté parado, que tenga algún tipo de movimiento en particular, está definido por las fuerzas totales que están interactuando en ese sistema. Entonces, esa idea es la que se intenta explicar con este experimento. Hemos conseguido, por una parte, llamar la atención del alumnado, que haya una altísima participación en el experimento. Preguntados los alumnos sobre qué les ha parecido esa analogía histórica, les ha gustado muchísimo el hecho de utilizar un hecho histórico para explicar un balance de fuerza físico mediante un balance de fuerza de ejércitos que en algún momento pues, estuvieron batallando por alguna determinada razón. El experimento continúa después, pues, hablando de balance de fuerzas, la ingravidez, etcétera, 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 y ha tenido una altísima satisfacción por parte del alumnado. Recordad que nuestro alumnado, lo que intentamos transmitirle son recursos para la enseñanza de las ciencias experimentales a alumnado de educación primaria. Y nos han dicho que con este tipo de experimentos, de demostraciones, de recursos, primero les quita la ansiedad de no saber cómo explicar
fenómenos físicos. Y también se sienten bastante motivados a la hora de preparar sus propios materiales. Por lo tanto, creemos que el nivel de satisfacción y el nivel de aprendizaje con este tipo de experimentos ha sido bastante alto y por lo tanto creemos que es una herramienta muy valiosa a la hora de la enseñanza de recursos para el aprendizaje de las ciencias en educación primaria. Muchísimas gracias.